Bueno, hoy vamos a hablar de educación vial. Históricamente, este es uno de los temas que menos me gustaba, pero me gustaba porque yo no lo estaba encarando bien, no porque el tema sea malo. No me gustaba porque yo había sufrido, y probablemente ustedes también, una enseñanza sobre la educación vial muy conectada con la imagen de aprender sobre los carteles y a cruzar la calle. Es decir, una imagen muy simplista. Y a mí las cosas simplistas me parecen atrocidades cuando la realidad es mucho más compleja. Entonces, el primer año que enseñé acá, hace 7 años más o menos, 8 años, 2015, enseñé el modelo clásico de educación vial y lo di en cada segundo de las 2 horas que yo estuve enseñando eso. Pero porque estaba enseñando ese modelo, entonces me puse a pensar, pero no puede ser que esa sea la única forma, lo único que exista sobre esto. Entonces me puse a investigar un poco más y me di cuenta claramente, era un mundo más profundo. Un mundo más profundo porque parte de un problema cívico. Hace 50 años, es decir, en la década del 70, estamos en el 2023, en Argentina había un promedio de un auto cada 32 habitantes. Es decir, había más habitantes que autos. Hoy en día hay un auto cada 3 habitantes. El número ha cambiado sustancialmente. Registrados, actualmente en Argentina hay 14 millones de vehículos para los 45 millones de habitantes que somos. Entonces, con el correr de las décadas de estos 50 años, los vehículos y el tránsito se convirtió cada vez más en algo significativo y relevante en nuestras vidas. Para bien o para mal, cada vez hay más tránsito. ¿Bien? Y el tránsito aparece en pleno siglo XXI como algo continuo que se utiliza en todos los niveles de la vida. Se usa el tránsito para ir a trabajar, para ir a estudiar, para salir de joda o recreativo, ¿no? Entonces, esto cambia cómo entendemos la ciudad. Porque hace 50 años la ciudad la entendíamos principalmente como peatones, ¿no? Un auto cada 32 habitantes. El auto era quizás más una herramienta, un medio específico, quizás para un viaje, pero mucha gente, si bien tenía auto, iba a trabajar o caminando o iba en colectivo, lo que sea. Hoy en día esa idea ya no es tan así. Entonces, hoy en día ha cambiado la manera en cómo se entiende la relación entre la ciudad, el ciudadano y el tránsito. La educación vial, desde Ética y Ciudadanía, problematiza esta relación. Se pregunta, ¿en qué consiste la relación entre la ciudad, el ciudadano y el tránsito? Cuando hablamos de tránsito, lo primero a lo que va la mayoría de la gente es a un lugar común. Este lugar común es: la gente transgrede las normas de tránsito todo el tiempo. ¿No? Esa es como la idea. Nadie sabe manejar, nadie sabe cruzar la calle. ¿No? Es como una de las ideas más estereotípicas que tenemos del tránsito como argentinos. Y frente a esa idea simplista, surge una segunda idea. Lo que pasa es que la gente no conoce las normas. Si conociera las normas, si tuviese conciencia de los riesgos que corre ir en contra de la norma, por ejemplo, cruzar el semáforo en rojo, claramente andaría mejor. Esa es la idea que se crea. Pero si eso fuese real,
Bastaría con divulgar masivamente las normas de tránsito para que toda la gente empezara a conducir mejor. Bastaría con informar la cantidad de muertes o politraumatismos que hay por choques en la vía pública para que la gente sea más atenta a la hora de manejar. Bastaría con aumentar las sanciones a mucha plata para que la gente tenga miedo de cometer infracciones. Pero todo eso ya se hizo y la gente sigue violando las normas de tránsito. Entonces no es que no conocen las normas, acá aparece otro problema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque todos sabemos la norma de tránsito, pero aún así, cuando podemos, las violamos. Voy a poner un ejemplo simple, peatón. Todos los peatones sabemos que tenemos que cruzar en las esquinas y sabemos que tenemos que respetar el semáforo. Pero cuando podemos, si estamos apurados, cruzamos en la mitad de la cuadra, o en diagonal, o no cuando está el semáforo. Si no hay nadie, es un crimen sin testigos. Entonces, todos, a pesar de que conocemos los riesgos de cruzar de mitad de cuadra a mitad de cuadra, porque no es que somos ignorantes, lo hacemos. Sin pensar en la gente que conduce y como es de noche, en esta calle no pasa nadie, paso en rojo. O por la duda paso en rojo y toco la bocina, como avisando que estoy pasando. Entonces quizás el problema no está en el conocimiento de las normas, sino cómo nosotros entendemos al tránsito como ciudadanos. Quizás el problema está en dos cuestiones. En lo subjetivo, es decir, las decisiones que tomamos mientras transitamos por la ciudad. Y en lo material, la infraestructura que hay del tránsito. Calles en mal estado, semáforos inexistentes, mala señalización, mala organización del flujo del tránsito. La oferta de los transportes públicos no es accesible para todos. Entonces, frente a esta situación, tendríamos que repensar por qué nosotros como ciudadanos, como sujetos, nos estamos relacionando de una manera tensa con el tránsito y por qué valoramos a la infraestructura de la ciudad como algo negativo. Mi ciudad está rota, mi ciudad está vieja, está mal organizada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ahí quizás sirva a pensar en lo siguiente. Antes, el concepto de ciudad suponía reunir a la gente. Recuerda cuando hablamos de que ciudadanos que vienen de la ciudad, y la ciudad nos agrupa. Todos somos parte de la ciudad, por eso somos ciudadanos. Así como el vecino viene del vecindario. Ahora la ciudad parece que no nos está llevando a reunirnos, a integrarnos, nos vemos, sino que parece que nos lleva a separarnos. La ciudad ya no nos reúne, sino que la ciudad nos define. Por ejemplo, la ciudad ya no tiene un centro histórico, una plaza que convoca a toda la gente a reunirse siempre. ¿Qué hay en el centro? Oficinas, bancos, hoteles, centros de fast food. No hay lugar de reunión del pueblo, como un cabildo, como existía no tenés esa idea. Entonces uno ya no viene a reunirse al centro, uno viene a hacer una tarea, un trámite. Entonces, el ciudadano ya no está en la ciudad para vivir, porque la ciudad ya no te convoca a que vos estés ahí. Sino que el ciudadano va a transitar la ciudad, se va moviendo por espacios.
no tiene una relación de la ciudad de esta es mi ciudad, yo soy de aquí me convocan, aquí me reúnen, aquí está mi pueblo. Ya no está esa idea de integridad. Ahora está la idea de que hay que moverse al lugar de comprar, al lugar de trabajar, ¿no? ¿Dónde se vive mayormente? En la periferia, en el centro ya no se vive en los alrededores y cada vez más los alrededores son más extensos. Entonces, la ciudad es donde voy a hacer un trámite y vivo fuera de la ciudad, en los barrios. Y los barrios tienen el problema de no tener los recursos necesarios. Entonces, si yo necesito algo, tengo que ir al centro a buscarlo, pero no lo puedo consumir en el centro, lo tengo que llevar a mi casa. Entonces, estoy siempre transitando en un movimiento constante. En donde yo vivo, me faltan recursos. En el centro de la ciudad están los recursos, pero no los puedo aprovechar. Entonces, estoy en un constante tránsito. ¿Se entiende? Entonces, ya la ciudad no cumple el concepto de encuentro y de intercambio. La ciudad ya no nos da el criterio de juntémonos como pueblo, sino es un lugar para moverse y cumplir ciertas competencias, la competencia laboral, la competencia formativa, la competencia de mercado. Es un lugar que está dividido en funciones. Acá pagas tus impuestos, acá haces los trámites, lo que sea. Entonces, de repente, el tránsito que anteriormente era considerado ir del punto A al punto B para reunirse, ahora ya no es así, porque no es del punto A al punto B para reunirme, sino que es algo que necesariamente tengo que hacer. Por más que no quiera, me tengo que desplazar. Por más que no desea, me tengo que mover. No puedo escapar de la lógica asfixiante de tener que moverme todo el tiempo. Entonces, de entrada, subjetivamente tenemos una relación negativa con el tránsito, porque no es la resolución de un problema que me genera una identidad, sino que me fracciona. Acá soy estudiante, acá soy ciudadano que paga los impuestos, acá no soy uno, soy distintas cosas. Entonces, nuestra relación con la ciudad del siglo XXI es una relación que se da a través del tránsito y un tránsito que se experimenta como incómodo. Tal vez así que hay lugares donde no puedo entrar si no tengo vehículo. Entonces de repente empezamos a hablar de diferencias de clases sociales y económicas, porque si no tengo. Y estas diferencias empiezan a operar no solamente en mi sentido de yo como ciudadano, sino en mi sentido de yo como persona de sujeto de derechos. El ciudadano que anda en vehículo empieza a asumir que los derechos que tiene no son sociales, sino que son particulares. ¿Qué quiere decir esto? El que tiene autos tiene mayores derechos del que no tiene. Y el que tiene un auto mejor tiene más derechos que el que tiene un auto peor. Se empieza a generar una carrera de estatus socioeconómico expresado con la capacidad vehicular del tránsito. ¿Quién tiene más derecho de circulación o de estar en el centro? Aquellos que tienen vehículos de mayor precio. Esas son las necesidades que pensamos primero satisfacer. Las calles están construidas para los vehículos contemporáneos. Los espacios de estacionamiento están construidos para los vehículos contemporáneos. Las relaciones están construidas en base a esta lógica. Entonces, automáticamente se están privilegiando, dentro de la lógica del tránsito, intereses y derechos de un grupo de personas por sobre otro grupo de personas. Dicho de manera cruda, opera una ética del tránsito. Los ciclistas tienen menos derechos que el de las motos. El de la moto tiene menos derechos que el del auto. El del auto menos derechos que el de la camioneta. ¿No? Empieza una jerarquía de donde se juzga a la persona según qué tipo de vehículos acceda. ¿Por qué? Bueno, porque el automóvil es el símbolo de el individualismo capitalista. Es
la compra de algo, de un objeto. Yo poseo este vehículo. El auto es símbolo de logré llegar a cierto nivel económico que otras personas no logran. Entonces, cuando un auto o una moto excede el límite de velocidad, no solamente está violando la norma de tránsito, está haciendo una práctica de poder. Yo puedo decidir, el que viola la norma de tránsito por la velocidad, en qué momento se suspende una norma o en qué momento podemos dejar de seguir cierta norma. Yo decido cuál es la velocidad y en qué momento respetarla. Lo mismo que el que estaciona en doble o triple fila. Dice, mi tiempo es más importante que tu tiempo. O el que estaciona en la esquina, mi tiempo es más importante que tu tiempo. Mi espacio es más importante que tu espacio. Entonces aparece esa violencia. Nos encontramos, por lo tanto, una ciudad que no está hecha para vivir y un ciudadano que quiere imponer sus valores particulares por los valores de la comunidad, conectado por el tránsito. Ciudadanía y el eje articulador acá es el tránsito, lo vial. Se genera una situación claramente tensa, tan tensa que empezamos a echar culpas y sospechas a lugares también simplistas. Empezamos a sospechar de todos. ¿Por qué debería yo respetar las señales de tránsito si los políticos se enriquecen ilícitamente con el dinero? O sea, ¿para qué voy a respetar las normas si los políticos hacen lo que quieren, ¿no? Empiezo a justificar mis actos. Entonces, ante la carencia de normas que sean universales, los ciudadanos empiezan a crear normas alternativas viales. Se empiezan a utilizar métodos de delincuente aceptados, qué sé yo. En vez de pagar de infracción, una coima, porque es más barata la coima que la multa, ¿no? Entonces está naturalizado, institucionalizado que, ok, si te agarra a alguien, en vez de pagar cosas, tenés que pagar la coima. O todos saltan esta norma, nadie para en esta esquina porque nadie lo hace. Entonces, como nadie lo hace, yo tampoco lo voy a hacer. Mientras más se atenta contra las normas de tránsito, más se hace evidente el resquebrajamiento del pacto social. ¿Cómo podemos medir qué tan disgregada está una sociedad y qué tan poco sigue las normas universales? La primera evidencia es cómo se trata la sociedad en el tránsito, en lo vial. Si no se respetan simplemente en el movimiento de los cuerpos, ¿cómo vamos a esperar que tengan relaciones cívicas, políticas más comprometidas? Buenas. ¿Cómo era su apellido? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, solucionar el problema del tránsito no es simplemente revisar qué leyes tenemos que construir o qué calles tenemos que arreglar, sino supone rever qué tipo de conciencia social y legal tenemos del espacio público, de cómo nos movemos, de cómo hacemos un orden de lo vial. Porque los modos en que circulamos en la sociedad establece qué criterios éticos y morales estamos siguiendo, qué situaciones históricas y sociales estamos pensando en nuestras relaciones para con los otros, qué marcos jurídicos estamos respetando y cuáles no. Entonces, el problema cívico, ético, vial es más que un simple cartel.
cartel. Entonces, para cambiar de esta manera, ahora, este es el problema, ¿no? Estaba explicando el problema. Para generar un cambio, tendríamos que empezar a pensar en que quizás tenemos otros derechos que hay que reivindicar en las ciudades del siglo XXI. Entonces aparece acá el problema del derecho urbano o el derecho a la ciudad. Y esto ya empezamos con los contenidos que se pueden ir enseñando en ética y ciudadanía. O sea, he construido el problema y ahora vamos a ver propuestas, ¿entienden? El concepto de derecho a la ciudad no es nuevo, más o menos está del 2000 por ahí, tiene unos 20 años. Por ejemplo, en el 2001, la Coalición Internacional para el Hábitat, que es un grupo de urbanistas y arquitectos, hablaban del derecho a la ciudad. Después, en el 2002, el Foro Urbano Mundial, que hablaba de la ciudad del siglo XXI. Después, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad en el 2014. Y en el 2016, la ONU dijo que un rasgo necesario por los derechos humanos era satisfacer el derecho a la ciudad. En el 2016 se consideran uno de los rasgos vitales para los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se estima que para el 2050, es decir, dentro de 27 años, el 70% de las poblaciones del mundo van a vivir en una ciudad. Lo rural se está perdiendo. Pero si esta ciudad que nos fragmenta se expande, lo único que va a generar es mayor fragmentación. Entonces tenemos que empezar a pensar desde ahora cómo queremos que sean esas relaciones viales y de tránsito para que no se reproduzcan estas cuestiones que nos generan problemas. Es decir, necesitamos reconstruir la idea de ciudad que sea un lugar para todos, una ciudad que satisfaga materialmente los derechos universales, los objetivos comunes que tenemos como sociedad. Es decir, una ciudad que sea un lugar para todo el mundo, que todos puedan vivir, y no solamente grupos específicos. Entonces, lo que se piensa con el derecho de ciudad es de una idea universal para todos los habitantes, presentes y futuros, habitantes permanentes, habitantes temporales. Hola. ¿Cómo es tu apellido? Aquí, ciudad tiene que ser entendida de una manera de pensar la ciudad en términos de la justicia, la inclusión, la seguridad, la sostenibilidad, la democracia. Es decir, una ciudad que garantice una vida común, una vida digna. Claramente acá estamos hablando de ciudad en términos amplios, qué sé yo, metrópoli, población, pueblo, asentamiento, todo eso entra en nuestra categoría de ciudad. Entender que la ciudad es una unidad gubernamental local y que constituye el eje vertebrador del movimiento de la comunidad política. Nos movemos en la ciudad y por lo tanto, cómo nos movemos en la ciudad es un acto político. ¿Quién puede moverse? ¿Hacia dónde puede moverse? ¿Cuándo puede moverse? ¿Cuánto tiempo puede hacerlo? Un ejemplo. Que un sin techo entre al Banco Nacional. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que puede estar ahí antes que sea echado? 1 minuto. 20 segundos.
Sí. Ya hablar de un sin techo, estamos hablando de que alguien que la ciudad expulsó, y ya estamos hablando de que encima no hay lugares a los que no puede entrar, por más que no haya cometido ningún delito y por más que el Banco Nacional es público. Entonces, el derecho a la ciudad significa, en estos términos, garantizar la creación de un asentamiento humano libre de discriminación, igualdad de género, integración a las minorías, reconocimiento de las diversidades raciales, sexuales, culturales, con participación política, con economías diversas e inclusivas, con vínculos urbanos rurales, casi utópico, digamos, ¿no? Que cumpla su función social, que la ciudad cumpla la función social, que es que todos podamos vivir en ella. Entonces, frente a eso, se proponen, recreo chicos, no, se proponen 8 derechos urbanos. 8 derechos. ¿Qué? ¿Espero? ¿Hace cuánto que espera? Yo nunca fui espera. ¿Ya estoy? Porque si me dice espere, tiene que decir cuando pueda volver a arrancar. Se proponen 8 derechos. El primer derecho, libre de discriminación. En una ciudad que cumple derechos humanos, nadie te va a discriminar por cuestiones de género, de edad, de estado de salud, tus ingresos. El derecho es libre de discriminación. Yo estoy dando ejemplos, ¿no? Por origen étnico, orientación política, orientación religiosa, orientación sexual. Segundo derecho. Una ciudad que cumple los derechos urbanos tiene que abarcar las minorías y las diversidades, ¿no? Diversidades étnicas, culturales, raciales, sexuales. ¿Y cómo hace para abarcar eso? Y bueno, tiene que respetar, proteger y promover las costumbres, las identidades, los idiomas, las expresiones culturales de estos habitantes, ¿no? Perdón, ¿puedes repetir el segundo? Las minorías y la diversidad étnica. Por ejemplo, diversidad cultural sería étnico, racial, sexual. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, promoviendo. Si vos tenés tal cultura, bueno, a festejar el Año Nuevo Judío, por ejemplo, o el Ramadán, o Navidad, ¿no? Por ejemplo, vieron que acá, cuando es Navidad y Año Nuevo, la ciudad se pinta de espíritu navideño. Que está bien, pero la Navidad está conectada a una religión, que es el cristianismo. Entonces, ¿por qué no festejamos el Año Nuevo judío o el Año Nuevo chino? Reconociendo que hay muchos chinos y muchos judíos en San Juan. O el Año Nuevo Islámico, porque si vamos a pintar la ciudad de espíritu navideño, ¿por qué no del otro espíritu? Bueno, ahí te muestran un ejemplo no inclusivo étnicamente. ¿No? Si te pones un árbol, bueno, después ponete el candelabro con las 7 velas judías, pero no se hace, ¿no? ¿Y por qué este sí y por qué todo otro no? Tercer derecho, garantizar la igualdad de género. Una ciudad que cumpla los derechos humanos toma todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo de las mujeres y las niñas en una vida libre, sin violencia. ¿Y por casa cómo andan? ¿Ustedes se sienten que pueden andar libres y sin experimentar violencia? Por ejemplo, pueden pasar por una vereda oscura y una vereda con luz. ¿Qué? El cuarto derecho es garantizar la participación política.
Es decir, que una ciudad que cumpla los derechos humanos lo que va a tratar es crear ámbitos de gobierno donde el ciudadano pueda, por ejemplo, reclamar, defender o promover sus ideales políticos. Por ejemplo, con asambleas. ¿Cuántas asambleas públicas se hacen acá sobre las decisiones de gobierno? ¿Alguien sabe? No se hacen. No hay voz del pueblo en la dirigencia. La única voz que tenemos es cada 4 años. Para los griegos diría que el pueblo argentino es libre una vez cada 4 años. Porque si vos no tenés voz e injerencia en la gestión, ¿qué tipo de libertad es esa? Quinto derecho. La ciudad tiene que cumplir una función social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la ciudad debería garantizar el acceso equitativo a todos sus ciudadanos a la vivienda, a los bienes y a los servicios urbanos. Acceso equitativo a la vivienda, los bienes, los servicios urbanos. A ver, todos deben poder vivir en una casa. Todos deben poder vivir en una casa con luz, gas, wifi, con una plaza cerca, con un mercado. ¿Es así? ¿Cuántos de ustedes tienen casa? Casa suya. ¿Usted vive en su casa? Bueno, bien por usted. Sepa que es una privilegiada, porque estamos en una crisis habitacional. Vengo de una habitación de villa. ¿Qué? Vengo de una habitación de villa. ¿Y qué? Casa del gobierno. Ah, bueno, pero tiene casa. Por eso digo, sigue siendo algo privilegiado. Usted tiene, yo no tengo casa. Bueno, gracias. Yo sé que puede ver no privilegiado la parte de la erradicación, que en eso estoy de acuerdo. El concepto de erradicación suena como si fuesen ratas, así que soy una plaga. Bueno, así le dijeron a ella. No, estoy de acuerdo. A ver, es un acto deshumanizante. No estoy discutiendo eso, pero digo que la media, lo normal, hay un promedio de 5 familias por una casa. Entonces vos tenés una familia típico de 4 o 5 integrantes, vos tenés 5 por 5, 25, tenés 25 personas en casa. En la estadística, ¿no? Por cada casa que hay en San Juan, aquí estoy hablando de la estadística de San Juan, ni siquiera me estoy yendo al país, que es peor la estadística, ¿no? Entonces, en esta crisis habitacional estamos. Perdón, mi pareja está viajando y me escribió algo y pensé que le había pasado algo. Pero no, está todo bien. Tiene una llamada perdida. Claro, estamos en el tema de la vivienda, ¿no? Bueno, el tema es que vivimos en ciudades que, bueno, ese tipo de derechos no se está satisfaciendo. El sexto es, la ciudad tiene que ofrecer espacios y servicios públicos de calidad. Porque aún asumiendo que tengan casa o que por lo menos puedan alquilar, ¿no? Asumiendo una de las dos situaciones, el acceso al espacio verde o público de calidad es re difícil. Porque, por ejemplo, el concepto de centro cívico que hay acá, donde está todo concentrado, hace muy difícil que gente que viva muy lejos pueda realizar trámites. Tiene que ahorrar o pedirse un día del trabajo para averiguar un trámite y después pedirse otro día para poder hacer ese trámite, siempre y cuando no le pase nada entre los papeles y esas cuestiones. Entonces, no hay una imagen de ciudad segura acá. Todo está de alguna manera atado por alambre, todo está de una manera donde es difícil
poder sentir que se está garantizando un espacio de interacción social y de participación política que uno diga, ok, puedo vivir a tantas cuadras, pero aún así puedo acceder a lo que yo necesito como ciudadano, desde internet o pagar los impuestos o tener una educación de calidad. El séptimo derecho habla sobre la economía diversa e inclusiva. La ciudad está pensada para una sola economía, la que está atada al mercado. Si ustedes se ponen a ver, hoy compran una leche a 20 pesos y mañana a 40 pesos y pasado mañana a 80, es la lógica del mercado. Ok, ese es un tipo de economía. Pero hay otro tipo de economías que se podrían utilizar, pero que no hay lugar de fomento en estas ciudades. Por ejemplo, la economía del intercambio o del canje, ¿no? Se ve de malos ojos o se la estigmatiza. Solamente se lo ve como medida ¿de qué? ¿Cuándo se acepta el canje? ¿Sabes lo que es el canje? Vos tenés tres lechugas y yo un pollo y hacemos el canje. ¿Cuándo es socialmente aceptado el canje? No estoy hablando de... Ese es un sistema económico. Digo, ¿cuándo la sociedad acepta ese sistema económico? No, si fuese así lo estaríamos haciendo. ¿Cuántas veces uno se sentiría satisfecho con un canje? No puede hacer, tiene que tener la plata. ¿Cuándo? Cuando hay una crisis económica, cuando no hay plata. Por ejemplo, cuando cayó en default Argentina en el 2001, volvió el canje, volvió la lógica de unos tickets de cambio. O sea, en vez de entender que quizás la economía se puede apoyar con otros sistemas económicos, se entiende que hay un solo sistema económico y que cualquier otra alternativa no es aceptada salvo que haya una crisis. Entonces eso no es una economía diversa e inclusiva, es una economía exclusiva y monolítica. Solamente se acepta el intercambio comercial a través de lo que se expresa en la dolarización. Todo está dolarizado. ¿Okay? Entonces, eso es no satisfacer uno de los derechos más básicos de la ciudad, que la economía sea diversa. Por ejemplo, que uno pueda tener en su propio patio su propia huerta para no tener que depender de comprar verduras o vegetales o sus propios animales o lo que sea. Pero está mal visto, no se puede hacer, son cuestiones que se critican, se consideran rurales. Entonces, no es sí o sí hay que volver el canje, sí o sí hay que tener tu propia huerta. Simplemente digo que se ve con malos ojos en las ciudades contemporáneas cualquier economía que no siga esta lógica. ¿Se entiende? Y una ciudad que garantiza la integración de sus ciudadanos debería también garantizar la integración de las economías diversas y distintas o alternativas. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Más o menos. Y por último, la ciudad debería garantizar el vínculo entre lo urbano y lo rural, porque hay una imagen clásica de que la ciudad no tiene nada que ver con lo rural, cuando no es así, están íntimamente conectadas, la una depende de la otra. Entonces, la ciudad, por ejemplo, debería proteger la biodiversidad, los hábitats naturales, el ecosistema del entorno, que es parte de donde se trabaja y se desarrolla la materia prima que luego la ciudad consume o demanda. Pero no, se contamina, basureros a cielo abierto, etc. Entonces, tenemos el problema que es que no estamos entendiendo a través de una relación violenta en el tránsito, la ciudad, el ciudadano. Tenemos una propuesta, reivindicar un conjunto de derechos que desde la ONU dice que si no se satisfacen los derechos humanos. Pero ahora tenemos que trasladar esto que yo he dicho a un ámbito en particular que es el nuestro, la educación.
¿Bien? ¿Vieron cómo voy conectando el camino? Presento el problema, una respuesta, pero esta respuesta la vemos desde un lugar. Entonces, la educación vial desde la escuela. En la medida en que se complejiza la circulación, se ha tomado cada vez más una preocupación de carácter general y pedagógico de que la población tiene que saber cómo moverse en los nuevos sistemas de tránsito. Tiene que saber cómo moverse por las calles. Por ejemplo, ahora apareció un nuevo sistema de transporte que se ha popularizado, que es el scooter, ¿no? El monopatín eléctrico, ¿no? Bueno, la pregunta que uno tiene que hacer inmediatamente es ¿qué normas viales tiene que seguir? ¿Es considerado un vehículo? ¿Es considerado como parte del peatón? ¿Cómo lo consideramos, no? Las nuevas maneras de moverse y las nuevas complejidades lleva a preguntarse, bueno, ¿de qué forma tenemos que pensar a la vialidad y nuestro rol como docentes? Entonces, esto llevó a que se desarrolle desde la década del 90 en la Argentina, programas de educación vial en las edades tempranas, desde jardín a primaria, donde se trata de enseñar los derechos urbanos y viales. Pero no basta con enseñar la identificación de las señales de tránsito, o poder distinguir entre una esquina o la mitad de cuadra, o el uso de semáforos o el uso de transportes públicos. Todas estas cosas son importantes, pero en sí mismas son insuficientes si no las ponemos dentro de un marco de qué es lo público, qué es lo vial y qué es lo tránsito. Porque no es lo mismo público, vial y tránsito, son tres cosas distintas. Las enseñamos como si fuese una unidad, nos han enseñado como si fuese una unidad y después no sabemos a quién echarle las justas y las demandas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cambiar esa imagen. En primer lugar, tienen que saber ustedes como docentes que el estudiante llega al aula con un imaginario social muy arraigado, que es que afuera de la casa es peligroso, jugar en la calle es peligroso. Por lo tanto, tenemos que estar encerrados en nuestra casa. Salir afuera es peligroso o es riesgoso. Frente a eso, los docentes han tomado históricamente dos posturas pedagógicas. Enseñar a través del peligro, mostrar los accidentes que hay en la calle si no se tiene cuidado, lo cual solamente alimenta el temor de este imaginario. O enseñar leyes precisas, normas de tránsito, cómo cumplirlas. La primera actitud nos hace más temerosos con el afuera. La segunda actitud nos hace acríticos. Vos tenés que cumplir la norma, pero ¿por qué tengo que cumplir la norma de cruzar la esquina? No importa por qué, vos tenés que cruzar por la esquina. No pensamos, por lo tanto, qué relación estamos construyendo como ciudadanos y el tránsito. Y así la mayoría de nosotros hemos aprendido, o por miedo a la calle, o simplemente sabemos que existe la norma y no pensamos por qué esa norma y no otra. ¿Alguien sabe por qué se decidió que se tenía que cruzar por las esquinas? ¿Y por qué el auto baja a la velocidad en la esquina? ¿Y por qué tiene que mirar hacia los costados? Si fuese así, ¿no cruzaríamos todo por la esquina? ¿Siempre? Yo quiero creerle a usted. Quiero creerle de todo corazón. Pero piénselo así. ¿Hace cuánto? No me diga nada, no me responda, pero piénselo. ¿Hace cuánto existe usted en este mundo? ¿Hace cuánto usted se mueve independientemente en este mundo? Desde que usted se mueve autónomamente en este mundo, me dice que jamás ha cruzado. Cuando iba con mi mamá, le dice, ¿de qué tenés que cruzar? Es ahí mi punto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cambiar el concepto de educación vial. La educación vial es enseñar señales de tránsito y cómo seguirlas. Eso es la educación vial. Lo vial es tránsito desde señales, carteles,
imágenes en el piso, semáforos. Entonces, mayormente uno confunde educación, cuando habla de estos temas de los derechos urbanos, enseña eso. Esto significa pare, esto significa siga. ¿Se entiende? Dice, en vez de eso, cambiar el concepto de educación vial a la educación del transeúnte, del que se mueve. Eso ya supone pensar desde otro lugar. No es que yo tengo que respetar las señales como un robotito que cuando ve rojo pare, cuando ve verde me muevo, sino pensar de qué manera estas señales potencian mi actividad como ciudadano, me permiten a mí cumplir los derechos humanos que yo tengo, como la libertad, por ejemplo. ¿De qué manera puedo garantizar ciertos otros derechos? La seguridad de terceros o la seguridad de los propios. ¿De qué manera contribuye a mis comodidades o a mis tiempos? Entonces, en vez de pensar educación vial, pensar educación de transeúntes, y ahí traemos el problema profundamente ético, porque es ¿qué valores tiene que seguir el transeúnte? ¿Qué valores tiene que seguir el que se mueve en la ciudad? ¿Qué valores prima y qué valores no sigue? ¿Se entiende? Más o menos. Más que más, más menos que menos. Como no me muevo no hago chistes, se duerme. Pero bueno, tengo la voz cansada, ¿qué quieren que haga? Transeúnte. Transeúnte es el que transita. El que transita puede transitar caminando, en bicicleta, en automóvil, en transporte público, en avión. En la ciudad del siglo XXI todos somos transeúntes, inclusive los niños y niñas. Ahí ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, ¿qué sería educar en valores para el tránsito? Bueno, en primero entender que el transeúnte, que es el que se mueve, es el que se mueve porque comparte un lugar con todos los demás transeúntes. ¿Qué lugar? El espacio público. Vos no sos transeúnte en tu casa, vos sos transeúnte en la vereda de tu barrio o en la calle de la vecindad. Uno es transeúnte, para ser transeúnte tenés que estar en el espacio público. El espacio público te crea la categoría transeúnte. Te podés transitar en espacio público. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por lo tanto, acá aparecen las tres categorías. Vial, que tiene que ver con los signos de las normas. Transeúnte, que tiene que ver con el ciudadano que se mueve. Y lo público, el espacio público que reúne estas dos cosas en el lugar, ¿no? Que les da lugar. Las señales viales, ¿dónde están? En el espacio público. ¿Y quién lee, codifica o representa o interpreta? El transeúnte. ¿Y cómo interpreta estas señales viales en el espacio público? Según qué valores morales tenga. ¿Cuál es la pregunta? No, me mareé. Primero distinguimos las tres categorías. El espacio público es el espacio donde todos podemos movernos, donde todos nos podemos encontrar. Una plaza es un espacio público, la calle es un espacio público. ¿Bien? Todo lo que es del Estado es público. Este colegio es un espacio público. ¿Se entiende? En todos los espacios públicos hay señales, cuestiones viales. Pare, siga, entre, salga, no por aquí, sí por acá, vaya más lento, vaya más rápido, cantidad de gente. Acá, baño de varones y de mujeres, dos señales viales. ¿No? Me fui a algo básico. ¿Y quién interpreta todo esto? El ciudadano que se mueve en el espacio público. ¿Y quién es el ciudadano que se mueve en el espacio público? El transeúnte. El transeúnte identifica la señal vial en el espacio público. ¿Cómo la identifica? Según su propia escala de valores. Hay señales, si yo quiero ignorar la señal de baño de mujeres y paso al baño de mujeres o piso el baño de mujeres.
Yo puedo hacer eso. Estoy violando una norma, pero yo puedo interpretar, es más importante lo que yo quiero de lo que dice la norma. Entonces nosotros tenemos que enseñar al transeúnte un conjunto de valores morales para que puedan interpretar las normas de manera que garanticen los derechos urbanos, que los promueva y que los defienda. ¿Se entiende ahora un poquito mejor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer del concepto de educación vial nosotros? Preparar a los estudiantes como transeúntes para circular en los espacios públicos de manera responsable. Que sean conscientes de que respetar las normas viales es validar sus propios derechos humanos, es defender sus propios derechos. De esta manera promovemos una relación más crítica con las normas, no acrítica o sin pensar y reflexiva. Entender que en el espacio público hay conflictos y que solamente el transeúnte puede enfrentarlos y resolverlos. Aparece entonces que enseñar educación vial es enseñar un conjunto de valores de carácter teórico, por ejemplo los derechos humanos, pero de carácter práctico, cómo poner en práctica estos elementos en el mundo. El concepto del respeto. El concepto del respeto es un concepto sumamente abstracto. Hay que respetar al otro por lo que piensa, por sus creencias, por sus ideas. ¿Cómo transformamos ese concepto tan abstracto del respeto en algo práctico? Y bueno, por ejemplo, respetar el paso a las personas. Que pase una idea es lo mismo que pase una persona en su tiempo y lugar adecuado. Porque que le permitamos pasar a esta persona después que supone que me corresponde a mí pasar en este tiempo y lugar adecuado. Es un simple concepto como respeto, ¿no? Entonces, la enseñanza de la educación vial en este ámbito nos lleva a la necesidad de pensar cómo enfocar nuestras prácticas educativas en nivel primario. Lo primero que tenemos que hacer es enseñar a nuestros estudiantes que son sujetos de derechos y que ellos, los de primario, tienen un rol activo en el tránsito. Hay que enseñarles, ustedes son transeúntes, gente que se mueve en los espacios públicos. Por el hecho de estar aquí en la escuela, ya son transeúntes, porque han tenido que salir de su casa y llegar hasta aquí. ¿Alguien vive en la escuela? No, nadie. Todos han tenido que venir o caminando, o en colectivo, o lo ha traído la madre, el padre o el tutor, pero el hecho está que están aquí. Por lo tanto, se han movido. Entonces, lo que teníamos que hacer nosotros es recuperar esas experiencias de movilidad para poder comprenderlas. ¿Qué recorridos construyen ellos? ¿Desde dónde vienen? ¿Y qué conductas viales pueden reconocer? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Interrogante, comentario, insulto, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva, color. ¿Tiene un color? ¿No? Bueno. ¿Qué dije yo? Que hay que enseñar valores. Bueno. En primaria se enseñan 5 valores. Pensaron que no le iba a decir. No, pero acá voy a los bifes. Yo les digo qué se tiene que enseñar. 5 valores: tránsito seguro, participación ciudadana, cuidado, autonomía y justicia. Tránsito seguro o seguridad, participación, cuidado, autonomía y justicia. Pero antes de comentarles tengo que pasar al baño. A ver, pongámonos de vuelta en sintonía, como para recapitular todo.
Lo primero que se señaló es que hay un nudo en la cuestión de la ciudadanía y lo vial. Ese nudo tiene que ver con cómo estamos entendiendo a nuestra relación como ciudadanos en la ciudad. Sentimos que o la ciudad nos expulsa, no nos da lugar a reunirnos, o sentimos que la ciudad es peligrosa, si nos quedamos quietos hay problemas. Entonces, la ciudad está pensada para que nos movamos, circulemos constantemente. Frente a eso, pensamos en la urgencia de reformular nuestra relación, nuestro vínculo con la ciudad. No vamos a poder cambiar el concepto de que en la ciudad hoy en día el movimiento es constante, porque se ha fortalecido esa idea del tránsito constante. Todo el tiempo hay que moverse. No es suficiente con estar en un lugar. Tenemos que estar en varios lugares. Para lo que sea hay que ir a un lugar. Entonces, frente a eso, decimos, bueno, entendiendo que la circularidad de gente, de materiales y de servicios va a ser constante, pensemos a la ciudad en otros términos, que esa circulación de ciudadanos, servicios y materiales satisfagan un conjunto de derechos que tienen que ver con la igualdad, la diversidad, la equidad, la integración, la calidad. Derechos que se resumen en el concepto de el derecho a una ciudad. Una ciudad que satisfaga los elementos necesarios que cumplan mis derechos humanos. Vivir cómodamente, vivir feliz, poder desarrollar mis prácticas culturales, poder formarme, poder trabajar, poder tener un sustento, poder establecer una familia, poder desarrollarme. Todos esos derechos que yo tengo y que yo debería poder elegir realizarlo o no. Para poder hacer este cambio tan profundo en nuestras relaciones con los derechos y la ciudad, tenemos que formar a los futuros transeúntes con otra vinculación que no sea del miedo o de la expulsión hacia la ciudad. Entonces tenemos que pasar del concepto más tradicional, rígido, y reflexivo o acrítico de la educación vial, donde yo aprendo a identificar señales y a responder con mi conducta ante esas señales, si veo rojo paro, si veo verde adelanto, a una enseñanza no de la educación vial, sino de la educación del transeúnte. Y eso supone resignificar tres conceptos: lo vial, lo público y lo transeúnte. Lo vial como la manera de simbolizar el código de normas de nuestro pacto social, ¿no? Tenemos un pacto social con un cuerpo jurídico y ese cuerpo jurídico se representa mediante señales, ¿no? Señales de precaución, de prohibición, de regulación, qué sé yo, pare o avance hasta con esta velocidad, lo que sea. Estas señales viales tienen significado en un espacio en particular, que es el espacio público. El espacio público es el espacio en el que todos podemos compartir, en el que todos podemos participar, en el que todos tenemos derecho de estar. Por eso es público, ¿se entiende? Es el lugar donde podemos reunirnos. ¿Quién se reúne ahí? Los que se mueven, los ciudadanos que pueden transitar. El ciudadano transita en el espacio público con cierto ritmo, con cierta velocidad, con cierta conducta. ¿Qué define esta velocidad, este ritmo, esta conducta? Las señales viales. Las señales viales dicen, puedes andar hasta aquí, con esta velocidad, con esta conducta. Pero ¿cuál es el problema? Los ciudadanos que hemos formado entienden las señales viales como quieren, con sus propios valores, con sus propias actitudes egoístas. Entonces nosotros tenemos que cambiar el código de valores que utilizan para mirar esas señales viales y para regular su manera de moverse por los espacios públicos. Frente a eso, cada nivel formativo en ética y ciudadanía tiene que enseñar distintos valores. El nivel primario, que es el que nos interesa a nosotros, son 5 valores que tienen que promover: sobre la seguridad,
la participación, el cuidado, la autonomía y la justicia. Ahora los voy a explicar uno por uno, o sea, los mencioné y ahora vamos a explicar. Pero quería recapitular para que estemos todos como en sintonía. ¿Estamos todos en sintonía? ¿Estamos en la misma página más o menos? ¿Se va entendiendo? Sí que no, sí. Entonces, ¿qué es la idea de seguridad? La idea de seguridad tiene que ver con el tránsito seguro. Que nuestros estudiantes de primaria puedan entender qué tipo de prácticas seguras y cotidianas caracterizan a los transeúntes de distintas categorías. El transeúnte como peatón, el transeúnte como pasajero de transporte público, el transeúnte como ciclista, el transeúnte como acompañante, el transeúnte como conductor. Sí. ¿Qué tipo de prácticas seguras no queremos? El transeúnte según distintas categorías. Dije algunas yo: peatón, pasajero de transporte público, pasajero de automóvil privado, ciclista, puedes poner el que anda en rollers, el que anda en monopatín, ¿no? Yo dije algunas como para decir, cada uno de esos supone distintas maneras de transitar y por lo tanto supone que distintas maneras de estar seguro, distintas conductas, distintas normas. Segundo, la participación ciudadana. Promover la idea de que ser transeúnte es también una manera de participar en los derechos cívicos. Por ejemplo, no puede ser que un ciudadano no tenga derecho de pasar por tal lugar o cual otro lugar. Vamos a ser más específicos. Digamos que Gabriel va con su novio Cacho tomado de la mano en la plaza pública, o se está besando con su novio Cacho. La policía no me puede prohibir andar de la mano de mi novio, estar besando, y ningún ciudadano debería poder prohibirme nada. El que esté de acuerdo o no de acuerdo, el problema es decir que se lo guarda para adentro. Pero en el espacio público yo tengo derecho de andar y hacer las prácticas que yo considere. Eso es la participación ciudadana. Uno debería poder usar los espacios públicos siempre y cuando no los rompan ni atente contra su integridad de lo material y de los otros. Entonces, enseñarles que a veces el simple hecho de poder estar en un lugar ya es un acto cívico. Lo sabe muy bien, por ejemplo, la gente que ha participado de los movimientos afrodescendientes. En Estados Unidos fue muy, muy claro, por ejemplo, cuando a los afrodescendientes no les dejaban ir en la parte delante de los colectivos y tenían que ir en la parte de atrás. Entonces, a un transporte público no se podía usar bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, el tercer valor, el del cuidado, tiene que hablar de que la ciudad tiene que promover sistemas de cuidado y de salud. Sistemas de cuidado puede ser desde ya, por ejemplo, utilizar señalizaciones adecuadas, rampas en las esquinas, semáforos para personas no videntes o personas con dificultades de movilidad, pero también podemos pensar en la promoción de actividades que fortalezcan la salud, por ejemplo, circuitos ciclistas, espacios para el deporte, ¿no? Algunas plazas lo tienen, no todas, ¿no? Qué sé yo, algunas plazas, el Parque de Mayo tiene como sus, ¿cómo le llaman? Estadios, no, como espacios para hacer ejercicio, entonces para hacer trabajo de bíceps, después de piernas, pero no todas las plazas tienen eso. Cuarto, el desarrollo de la autonomía o la autonomía en sí. Acá se habla de la posibilidad de fortalecer el movimiento y la circulación de la ciudad. Nosotros podemos estimular eso a través de enseñar cómo moverte en la escuela, cómo moverte alrededor de la escuela o de tu barrio, cómo a qué lugares se puede salir a jugar, cuáles no,
cuáles son los locales donde se pueden comprar qué cosas. Mayormente es común ese tipo de trabajo haciendo como un croquis, un mapa de los lugares donde viven los estudiantes. Pero también tiene que ver con otra cuestión, que tiene que ver con las posibilidades y las limitaciones que nuestros territorios urbanos nos dan. Porque no todos los lugares donde hay una escuela o un barrio tienen los mismos servicios y las mismas opciones, ¿no? Qué sé yo, una escuela que está muy pegada a la circunvalación, uno tendría que enseñar que por este sector no se puede andar siendo peatón porque es peligroso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque la circunvalación se mueve hacia una velocidad mucho más rápida que en teoría se tendría que mover en el barrio o dentro de la ciudad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No se entendió. Sí, que sigamos callados. Y por último, ¿qué? La justicia. La justicia tiene que ver con esta cuestión de garantizar que cualquier diversidad cívica pueda circular, indistinto del género, de la clase, de la edad. Por ejemplo, que cualquier persona pueda circular, indistinto de la diversidad que represente. Pensemos lo siguiente. Ya hablamos un poco de los semáforos para no videntes y eso, pero las plazas o los espacios en movimiento no están construidos para personas de tercera edad o de cuarta edad con ciertos requisitos, ¿no? Hay paradas de colectivo que en realidad no son paradas de colectivo, son un poste y si vos te querés sentar y descansar no tenés esa opción. Eso es atentar contra las comodidades. Eso no es inclusivo, es exclusivo, ¿no? También podemos pensar en qué tipo de espacios se nos ofrecen a los que podemos acceder. Estamos pensando, digamos que yo quiero disfrutar el fin de semana largo y quiero ir a Uyun, al dique Uyun. ¿Cuáles son mis medios para poder ir? ¿Cuáles son los elementos que me facilitan ir? ¿Cómo puedo estar allá y volver y estar seguro? Por ejemplo, ¿vieron que hace poco se hizo la Feria de los Artesanos? Bueno, yo no tengo auto, yo quería ir y fui con mi pareja. Entonces me habían dicho que un colectivo iba a desviar su recorrido para dejarte en la puerta. Bueno, en principio sí se desvió el recorrido, pero no te dejó en la puerta, te deja 3 cuadras, así que si uno está atento a eso. Y segundo, a la vuelta no estaba tampoco, el colectivo no te subía en el mismo lugar que te había dejado. Tenías que caminar 10 cuadras hacia la parada del colectivo, lo cual era una locura, porque si vos no sabías eso, y la feria de artesanos cerraba a las 12, y el bondi pasaba hasta las 11, si vos tenías esa información en la cabeza que no estaba en ningún lado, te quedabas parado ahí o te tenías que tomar un taxi. Entonces, fíjense, yo que no soy una persona que necesita apoyo de no videntes o que necesito rampas, inclusive alguien que diría usted es parte del estereotipo del ciudadano, no fui contemplado en las resoluciones del circuito público, lo cual eso es una injusticia, ¿no? Es un acto de exclusión, porque no se pensó en un tipo de ciudadano. Por ejemplo, yo, que no tengo vehículo. Usted quiere ir hasta allá y bueno, va a tener que tener auto, o va a tener que pagar. No va a haber manera de resolverlo. Lo cual es una locura, porque cuando se hizo la fiesta del sol sí se hizo. ¿Por qué eso sí, eso no? Y empieza a ver qué tipo de grupos sociales queremos incluir y qué grupo. Ahí está de vuelta el tema de la justicia y el tema de la inclusión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, soy así, me pongo a pensar esas cosas. Bien. ¿Estamos más o menos hasta acá? Entonces, hay que enseñar estos valores, ¿no? Y usted me va a decir, ok, ¿cómo? Esta vez no voy a traer los típicos 3 ejemplos. Los tengo, ¿no? Pero voy a hacer más metódico didácticamente. Primero le voy a explicar las dificultades que tienen ustedes como docentes con este sujeto
de formación al enseñar este contenido. Porque generalmente cuando uno enseña a los estudiantes, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Le tiene que enseñar a sus estudiantes de primario, punto 1, estar más atentos al tránsito que los adultos. ¿Por qué? Porque ellos no son fácilmente vistos en la calle, porque son muy chicos en su tamaño. Son más chicos que un auto, entonces pasan desapercibidos. Entonces, como no pueden ser vistos por el tipo de vehículos que se mueven, lamentablemente, para evitar daños, ellos tienen que estar más atentos del lugar. No debería ser así, pero bueno, estamos hablando de la necesidad de transformar valores. Y encima tienen que tomar decisiones complejas, porque tienen que tener en cuenta los vehículos que se mueven de un lado, los vehículos que se mueven de otro, el punto al que quieren llegar, la velocidad a la que pueden caminar, las distancias que tienen y el tiempo que duran los semáforos, porque los semáforos están medidos para el paso de caminata, primero del adulto y segundo del adulto hombre, que no es el mismo el paso del adulto mujer. Entonces los tiempos son distintos. Entonces tenemos que hacerle pensar cuánto tiempo tiene. Mayormente un semáforo dura 15 segundos. Algunos semáforos en la avenida y calle más importante duran más. Pero el modelo clásico es 15 segundos. No todos los niños van a poder cruzar en 15 segundos. Entonces tienen que apurar, tienen que correr. Y si corren se pueden tropezar porque todavía no tienen el desarrollo de toda la motricidad fina necesaria para tener el equilibrio para correr. Entonces, cruzar la calle ya supone todo un tema. Entonces, nosotros como docentes tenemos que pensar en esas condiciones. A su vez, cuestiones físicas, cuestiones cognitivas. Físicas por su tamaño, cognitiva es lo que tienen que procesar. Y después están las cuestiones emocionales. Mucho ruido los puede frustrar o los puede congelar. No necesariamente todo, pero un embotellamiento con bocinazo, el niño puede desorientarse. Entonces nosotros tenemos que enseñar la educación vial o de transeúnte de una manera no abstracta, sino de una manera concreta, promoviendo siempre la autonomía. Y según en qué ciclo estemos, primer ciclo, segundo ciclo, vamos a enseñar distintas cosas. Todo lo que enseñamos siempre va a ser en relación a estos 5 valores, ¿ok? Pero vamos a hacerle como distinto acento según el ciclo. En primer ciclo los vamos a formar como peatones. Y en el segundo ciclo lo vamos a formar principalmente como usuarios de transporte público. Fíjense, acá estoy como súper limitando qué se enseña, por qué se enseña eso, y le voy a decir ahora cómo enseñarlo, qué y cómo. Para que después no digan que los profesores de filosofía somos todos fumetas y... Transporte público, usuario de transporte público. Enseñarle cómo Usar el transporte público. Primer ciclo, peatón. Segundo ciclo, usuario de transporte público. ¿Qué pasó? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Entonces, ¿qué enseñamos? ¿Qué empezamos a enseñar? Bueno, enseñamos, por ejemplo, sendas peatonales y tipo de peatones. No es lo mismo el peatón niño que el peatón adulto, que el peatón adulto mayor, que el peatón con discapacidad. Y tipo de peatones. Reconocimiento de los lugares públicos y privados. La plaza es algo público, la vereda es algo público, una casa es algo privado. Como peatón le enseñamos a reconocer los sonidos, cómo suena un auto, cómo suena un colectivo,
cómo suena un grupo de gente, cómo suena un embotellamiento. Aprendizaje del uso de los semáforos, esto es básico, ¿no? Entre el primer ciclo le enseñamos, por ejemplo, a construir mapas importantes de la comunidad escolar, lo que yo hablaba hace un rato, que hay alrededor de la manzana de la escuela, o croquis. Si uno quiere usar mapa, use croquis, está todo bien, nadie le va a decir nada por eso. Barrios, ¿cómo es el mapa del barrio? El croquis del barrio, o el mapa del centro de la ciudad, o de los lugares importantes. ¿Dónde están los museos en la ciudad? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están los negocios? Y también les enseñamos, en primer ciclo, cómo ser acompañantes en un vehículo. Cómo ser acompañantes en un vehículo de 4 ruedas y cómo ser acompañantes en un vehículo de 2 ruedas. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo es ser acompañante en un vehículo de 4 ruedas y cómo es ser acompañante en un vehículo de 2 ruedas? Muy fácil, hay respuesta para estas preguntas que me hacen ustedes. Qué bien. Hasta los 10 años, en un automóvil, en un vehículo de 4 ruedas, los niños tienen que viajar con el sistema de retención infantil. Hasta los 10 años se utiliza lo que se llama el tipo de asiento de grupo 3. Es así se llama el tipo de asiento. ¿Por qué se llama grupo 3? Porque tiene 3 puntos. Para zafar. Después el de grupo 2, que es el cinturón más moderno, y el de grupo 1, que es el cinturón 1, que es el más clásico. Bien. A partir de los 12 años, los niños pueden viajar sin sistema de retención, pero atrás, puertas cerradas, con seguro y con volumen bajo de la música. Entonces uno puede hacer simulaciones de viaje, ¿no? Se les puede enseñar a ponerse el cinturón de seguridad, por ejemplo. En motocicleta y en bicicleta, en primer lugar, los pies de cada lado, no de un lado o del otro, y siempre detrás del conductor, y apoyados los pies en el apoyapiés. Todas las motos tienen apoyapiés. Si no alcanza el apoyapiés, se recomienda que el niño no viaje en la moto. Yo sé que me van a decir, van a hacerlo igual, lo sé. Pero yo estoy hablando de qué es lo que hay que enseñar para transformar los valores. Chaleco y uso de reflectantes y uso de casco. No trasladar ningún objeto en la mano, todo en la espalda. No más de 2 personas por vehículo de motocicleta o bicicleta. Yo sé lo que van a decir, pero si bajan de 5, de 7, bueno. Pero está comprobado que cuando el niño aprende eso, empieza a exigírselo a los padres. Se convierte en un pesado. Entonces, quizás primero empiece con una discusión y después tarde o temprano termine una conciencia. Bien, vamos con el segundo ciclo. El segundo ciclo supone enseñar, por ejemplo, tipos de transporte público, el colectivo, de transporte, perdón. El colectivo, el auto, la moto, el tren, el autobús, la bicicleta, el skate, los rollers, todas las maneras que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir o que puedan llegar a detectar. Bien. Quizás no todos andan en monopatín, entonces no hablamos de monopatín, pero... Y nos detenemos en 2 cuestiones importantes, dicen
los teóricos de la enseñanza ética cívica de la educación vial o del transeúnte. En el transporte público y el uso del primer vehículo de los niños, que es la bicicleta. Empecemos con el transporte público. Bueno, tenemos que enseñar cómo tomar un colectivo, cómo esperar en la vereda, formar fila antes de subir, que todo estudiante tiene derecho de viajar sentado, tiene derecho de pedir el asiento si está ocupado, así como los primeros 4 asientos son para personas con discapacidad o con movilidad reducida o para personas gestantes. Los estudiantes tienen derecho a pedir sentarse asiento, los de primaria. Bueno, yo te digo, ¿no? ¿Por qué tiene ese derecho? Porque la mayoría de los estudiantes de primaria no alcanzan el pasamanos. No llega. Entonces no tienen cómo agarrarse de nada. ¿Se entiende? No sacar manos o cabeza por la ventanilla, tocar el timbre para poder bajar en la parada y antes de bajar mirar a ambos lados. Y solo bajar cuando el colectivo está completamente detenido. Bien, bicicleta. ¿Cómo ser un buen ciclista? A ver, ustedes que saben tanto. Hasta los 12 años se recomienda que todo estudiante que circule en bicicleta vaya acompañado con un adulto. Es decir, hasta los 12 andar en bicicleta, pero siempre acompañado o caminando o al lado con otra bicicleta un adulto. Utilizar casco. ¿Por dónde se circula? Por la calle. Si la calle tiene bicisenda, por la bicisenda. ¿De qué lado de la calle se circula? ¿Del derecho o del izquierdo? Les pregunto yo a ustedes. ¿Por qué? ¿Qué? Claro, vas por el derecho, lo más cerca posible de la vereda. Lo cual eso sería claramente factible si no estuviesen autos estacionados del lado derecho, pero bueno, eso es otra discusión aparte. Al ser un vehículo, la bicicleta, ¿qué tiene prioridad en una esquina? El peatón. Parar en toda esquina, respetar todo semáforo al igual que todo auto. Eso a los ciclistas les cuesta tanto aprender. Equipamiento de la bicicleta: ruedas infladas, luces blancas y rojas, espejo retrovisor, elementos reflectivos, porta equipaje, casco, timbre o bocina o similar. Vean las bicicletas, la mayoría de esas no cumplen esa cuestión. Cuando enseñamos estas cuestiones del uso del transporte público, del uso del vehículo, ahora sí podemos presentarnos, ocuparnos de manera más profunda sobre las señales de tránsito que tanto se enseñan. Entonces, a ver, la señal de tránsito se puede enseñar en primer ciclo también, que es como la señal de tránsito que le importa al peatón. Pero podemos hacer como un estudio más profundo en el segundo ciclo de las señales de tránsito. En principio hay 4 tipos de señales de tránsito: las imperativas, las preventivas, las informativas y las transitivas. A ver si las saben. ¿Cuáles son las imperativas? Bien, por ejemplo. Muy bien. ¿Las preventivas? Por ejemplo. El semáforo en amarillo. Ok. Las informativas. Claro, que te avisa en la escuela. ¿Y las transitivas? No. No, esa es informativa.
¿No el tránsito actual? No, no, no. Cuando están arreglando una calle, ¿qué ponen? Conitos. Y cuando terminan de arreglar la calle, ¿los cones se quedan o se van? Son señales que están por un tiempo. Son de advertencia, por ejemplo, gente trabajando, de circunstancias específicas que modifican el tránsito en este momento en particular. ¿Entienden? Entonces, como había dicho, las imperativas o prohíben, o restringen, o establecen prioridad. Por ejemplo, prohíben no avanzar, restringen es no girar a la izquierda o no estacionar. La prioridad es, por ejemplo, límite de velocidad, hasta 80 km por hora. La característica es que mayormente son de colores rojo y negro, o rojo y azul. Las preventivas establecen avisos, por ejemplo, de peligro, cruce ferroviario o cruce de peatones. Y establece condiciones del terreno, pendiente pronunciada. Cuidado que acá está muy abajo. Mayormente son de color amarillo, rojo o amarillo y negro. Acá los colores son importantes porque yo quizá a lo lejos no veo lo que tiene la señal, pero veo los colores. Entonces ya sé que o es imperativo o es preventivo. Las informativas nos avisan, por ejemplo, la nomenclatura, la altura de una calle, las características viables, por ejemplo, comienzo de ruta, comienzo de autopista, o cuestiones de turismo y servicio, hospital, aeropuerto, escuela, etc. Mayormente son verdes o azules con blanco o negro. Acá las he visto mayormente azules con blanco, acá en San Juan, ¿no? Por ejemplo, el hospital es fondo azul y la imagen del hospital es blanco, ¿no? Pero pueden ser fondo verde también, por ejemplo. Muchas numeraciones acá son de color verde con letras en blanco, más para el lado de Rawson, las he visto yo, ¿no? Y por último, las transitivas siempre naranja-negro. Bien, como verán, he sido mucho más sistemático en qué se enseña y cómo enseñarlo. ¿Por qué me he puesto a detenerme en esto? Porque contenido clásico que piden ética y ciudadanía a los practicantes y a los futuros docentes es normas viales. Entonces yo quería que sepan ustedes cuáles son las reflexiones éticas cívicas que podemos hacer, las que estaría bueno que hicieran ustedes como profesionales, y qué pueden enseñar y desde dónde enseñar esas cuestiones. Ya no es simplemente enseñar el cartelito. Ahora, pueden elegir ese camino. Siempre pueden elegir el camino de la mediocridad. Pero mediocre significa la media. Y uno muchas veces elige lo mediocre y está muy bien. Ustedes como profesionales quieren saber qué tan comprometidos con sus estudiantes quieren estar. Y eso es una decisión de ustedes. Pueden elegir enseñar el cartelito o pueden enseñar cambiar valores. Cada uno sabe cómo le aprieta el zapato. Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva. ¿Color? ¿Habían pensado la educación vial en esos términos? Bueno. Un poco más interesante que enseñar cartelito, me parece. Bueno, gente.